Importante, ¿no? Sí. Esencial y fundamental. Gracias y paz sean con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. ¿Quién puede escribir una canción como la que cantamos? Recién cantamos. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Amarte. Más, amarte más. ¿Y quién escribe una canción así? Una persona enamorada. Evidentemente. Ayer cuando subimos al metro en Santiago, sábado en la tarde, entonces tipo 6 más o menos, 5, no, un poco más tarde a las 7, subimos al metro. Entonces es la hora cuando se trasladan muchas parejas jóvenes enamoradas. Y fue muy interesante observarla, porque una pareja estaba jugando así, con la mano, se notaba que están enamoradas. Y otra joven estaba apoyando su cabeza en el pecho de su pololo. Interesante esa situación, observarla. Y hoy también hay algunas personas enamoradas, porque saben y están planificando su matrimonio. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos sirvieron casi hago recomendación, nos sirvieron un rico desayuno y para mí siempre es fundamental, después de un viaje, de un traslado, llegando a otra ciudad, poder fortalecerme para el culto. Pero no sé si va a ser un culto turbo, eso lo dejamos. Por el rico café. Yeah. Y también están aquí algunas personas a las cuales he podido acompañarlas en esa época de hace algunos años atrás. 40 años. O sea, Van a ser 40 años. ¿Y ustedes? ¿Cuántos ya cumplen? 34. Sí, me acuerdo perfectamente del matrimonio en la iglesia, allí en la Inmaculada Concepción. Sí. Y me acuerdo también de la Lota. ¿Y ustedes también en la Lota, Jimena? Sí. ¿Ah? En la Lota se casaron. En Lota, sí. Sí, me acuerdo. Sí. 36. Bien, nosotros los ganamos a todos. Sí, yo sé. Sí. Nosotros a fines de este año vamos a cumplir 50. Y por eso el viaje. Porque queremos compartir con la familia, con los hijos que viven allá. Mi esposa ya me soporta 50. Así que pueden felicitarla. Y hoy queremos hablar también del amor. Y por ella esa canción. Es un amor no humano. O sea, también es humano, somos seres humanos. Pero es en el fondo el motivo del tema. Es el amor a Jesús. Y si uno ama a Jesús, cambia todo. Todos sabemos que el amor cambia, nos transforma. O sea, incluso físicamente nos transforma. Emocionalmente nos transforma. Y nos hace bien. Y es un motor. Estar enamorado es un tremendo motor. Claro, el amor después madura, eso es evidente. Cambia, se transforma. Uno acepta de una manera más profunda, uno aprende de una manera más profunda lo que significa amar. Que no solamente es en lo bueno, sino que también es en lo difícil. Allí, superando problemas, fortalece el amor y profundiza el amor. Y me llamó mucho la atención, y vamos a escuchar ahora el pasaje,
pasaje bíblico, parece que esa hojita la dejé allí. Perdón. Ya. Muchas gracias. Sí, eso es fácil. Es el motivo de la misión, de la gran misión. Y me llamó la atención que comienza el pasaje con Jesús. ¿Quién es Jesús? Y ustedes se van a dar cuenta que tengo 5 puntos para esta reflexión. Y al preparar esa reflexión, le comenté a mi esposa, podríamos juntarnos los próximos 5 domingos y podríamos meditar y reflexionar sobre cada punto, porque cada punto daría para un sermón, para una reflexión. Y por ello yo me voy a concentrar en el primer punto, porque creo que es el esencial, del cual sigue todo lo demás. Todo lo demás es nada más que consecuencia del primer aspecto. Y quienes me conocen saben que sigo mis métodos con color. Eso lo aplico hace tiempo. Me ayuda a mí mismo. He estructurado un pasaje bíblico con distintos colores. Entonces yo veo de inmediato cuáles son las ideas esenciales de un pasaje. Ya lo hice en el colegio. No sé si te acuerdas, Catalina. Sí. Allí lo aprendí en el fondo. Comencé así. La cosecha es mucha. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Amén. Ese pasaje del Evangelio según San Mateo
está más o menos un poco antes de la mitad del Evangelio. Y comienza con una descripción de lo que Jesús ha hecho. Y por ello puse como punto esencial, allí en rojo, la autoridad de Jesús. Pero hay otros aspectos, la compasión de Jesús, la preocupación de Jesús. Y en el fondo después sigue la consecuencia, la conclusión, los discípulos de Jesús y el encargo de Jesús. Y por ello la primera pregunta de este pasaje es, ¿quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús para mí? ¿Y quién es Jesús para ti? ¿Qué significado tiene este Señor en mi vida? En mi vida concreta, cotidiana, no en mi vida religiosa. Porque la vida religiosa y la vida concreta y diaria no deberían ser dos cosas, sino que nuestra vida cotidiana debe ser marcada por nuestra fe en Jesucristo. Jesús es Señor. Es una de las confesiones, de las primeras confesiones de la iglesia cristiana. Jesús es Rey. Y eso lo proclamaron los discípulos, los cristianos, en contra de otro emperador que quería mandar, del emperador romano, que era el Kyrios, así se llamaba el emperador romano, era el Kyrios. Muchas veces lo cantamos también en el Kyrie eleison, de allí nos es conocida esa expresión. Kyrie eleison, Señor, ten piedad, ten misericordia, ten compasión. Jesús es Señor, Kyrios Jesús. Así se dijeron los primeros cristianos. Y cuando nuestro corazón está convencido y lleno de confianza y de significado y de contenido en este Señor Jesucristo, entonces también se produce casi por consecuencia lógica que esta convicción la compartimos. Y por ello tenemos que reflexionar primero cómo describe el Nuevo Testamento, cómo describe el apóstol Mateo esa convicción en Jesús. La motivación siempre es la misma. Jesús es sin alternativa. Jesús es el único. Jesús perdona, Jesús regala, Jesús es la fuente de la esperanza, para mí un aspecto personalmente fundamental. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es la roca, refugio, protector, el que venció el poder de la muerte. Jesús es el buen pastor, Jesús es la luz. En Jesús, también fundamental, encontramos un análisis apropiado de la realidad de este mundo y adecuado a la realidad de nuestra vida personal. Y cuando uno conoce a este Jesucristo, también notamos que tiene un corazón lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de comprensión, pero también lleno de verdad, de justicia, de imparcialidad, de autenticidad, de realismo y de absoluto conocimiento de nuestras necesidades más profundas. Pero también de nuestras debilidades, sin tapar nada, pero revelándose pacientemente a sí mismo y revelándonos a nosotros mismos quiénes somos verdaderamente. Jesucristo nos revela nuestras limitaciones reales,
y la convicción de que cada cambio real y cada transformación real de las personas y de la sociedad proviene de Él. Y que finalmente solamente Él va a ser capaz de transformar la realidad brutal de este mundo en un mundo de paz, de armonía, de convivencia pacífica y llena de su presencia. La autoridad de Jesús. Ciertamente, lo primero que llama la atención, ¿qué es lo primero que se describe de Jesús en este pasaje? Me llamó mucho la atención a mí mismo en nuestra situación personal, existencial, en la cual vivimos. ¿Qué es lo primero que dice de Jesús aquí? La primera frase: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Eso significa, ¿quién era Jesús? Era un predicador itinerante que iba caminando. Jesús no tenía su sede en Jerusalén y invitando a la gente: vengan a Jerusalén, vengan a escucharme, sino que Jesús iba de pueblo a pueblo, de lugar a lugar. Y en los lugares donde iba, fue al lugar central de cada pueblo, fue a la sinagoga. Nosotros nos encontramos en una etapa de nuestra vida, no sé si con cierto grano o cierto humor decimos, es la etapa más intranquila de nuestra vida. Y en Valdivia, un amigo nos ha comentado: no, antes fuiste pastor de Santiago y ahora eres pastor de Chile. Llevamos una vida, yo soy el pastor itinerante en el momento, de pueblo a pueblo, para decirlo con las palabras aquí. Y es interesante cómo de repente uno, cuando cambia el propio contexto vivencial, uno también se fija de repente en ciertos aspectos de la Biblia que antes uno no se había fijado tanto. Jesús iba de pueblo a pueblo, recorría todos los pueblos. Bien, eso no lo hacemos. Pero Jesús recorría todos los pueblos de Israel. Y solamente para los interesados, eso también da una ayuda para entender las diferencias entre los 4 evangelios. Porque si uno va de pueblo a pueblo, uno comenta las mismas verdades. Uno no puede inventar en cada pueblo otra verdad. Las verdades se repiten. Muchas veces les digo a las parejas en las conversaciones prematrimoniales: miren, en el sermón del matrimonio, yo no voy a inventar nuevas verdades. Eso es imposible, porque las verdades están allí. Pero voy a tratar de aplicarlas a ustedes. Eso sí que es personal, porque la aplicación puede cambiar. Y me imagino que Jesús iba de pueblo a pueblo, pero aplicando las verdades generales al contexto de este pueblo, de este lugar. Y por ello hay ciertas diferencias en los evangelios, porque significa que uno de los autores cita de la vivencia en este pueblo, el otro de una vivencia similar, pero en otro pueblo. Entonces las verdades no cambian, pero la situación concreta cambia un poquitito. Cerrado el paréntesis. Jesús recorría y va a las sinagogas. Jesús era o fue un misionero, un rabino misionero. No jugaba de local, no le interesaba solamente una comunidad,
sino que por motivación personal viajaba caminando. Evidentemente, caminaba mucho. Y era una persona también físicamente entrenada, porque aunque Israel no es tan grande, igual había que caminar del norte al sur, del sur al norte, parar en un pueblo, seguir viajando, y significa también que no podía hacer grandes exigencias. Pero es una vida muy concreta, cercana a la vida de su nación. ¿Cuál fue el primer viaje de Jesús? Lo conocemos todos. En el vientre de su madre, de Nazaret a Belén. Ese fue el primer viaje. Y después siguieron muchos otros. El segundo viaje del cual se habla, cuando Jesús ya había nacido, ya era viajero como niño, a Egipto, cuando tenían que huirse a Egipto. Tercero, de regreso a Nazaret. Cuarto viaje de Nazaret, cuando tenía 12 años, a Jerusalén, al templo, cuando ya era Bar Mitzvah, el hijo de la ley, y que es la confirmación judía, a los 12 años, conocedor de la ley. Jesús fue un predicador caminante. Caminaba con sus discípulos y allí, al caminar, había muchas conversaciones también. Es interesante. Al caminar uno conversa también. Cuando no es una escalada a una montaña, allí es difícil conversar de otros temas. Pero eran caminos fáciles para caminar. Lo segundo que me llamó la atención: ¿cómo se describe la manera de predicar de Jesús? ¿Cómo se describe en la segunda frase? Entonces, un poco antes, enseñando. Sí, enseñando. Era maestro. Su manera de predicar era una enseñanza, pero era una enseñanza cercana y concreta. No era una enseñanza fuera de la realidad o una enseñanza de escritorio, sino que cercana a la gente y a sus vidas. Y evidente que todo ello se reflejaba en su manera de enseñar. Mateo, el Evangelio según Mateo, resalta especialmente ese aspecto. La predicación de Jesús era una predicación de enseñanza. En el Evangelio según San Mateo, o el Evangelio según San Mateo, es un evangelio escrito específicamente para los judíos. Y para los judíos, aunque nosotros no seamos judíos o ni tengamos descendencia judía, no importa, pero igual es interesante resaltar ese aspecto, y el Evangelio según San Mateo evidentemente hoy en día también es para nosotros, eso está claro. Pero el evangelista San Mateo tiene muchas frases que dicen, por ejemplo, esto sucedió para cumplir lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y eso para un judío es fundamental. El Evangelio corresponde a lo dicho, a lo profetizado del Antiguo Testamento. Es cumplimiento, y por ello el judío también lo puede creer. Y también debería sacar la conclusión correspondiente de confiar en lo que hizo Jesús. Cumplimiento de la profecía, y porque no está en contraposición del Antiguo Testamento, evidentemente también es válido para un judío. Y hoy en día hay todo un movimiento, especialmente en Israel, pero también en Europa, de iglesias mesiánicas, que son judíos convertidos a la fe cristiana porque han reconocido que Jesús es el Cristo.
es el Mesías, el esperado en el Antiguo Testamento. Jesús enseñaba. Un teólogo escribió un trabajo doctoral que fue muy impactante, me acuerdo, no lo he leído porque son 600 páginas y en la cuarta edición son 800 páginas. O sea, tremendo. ¿Quién va a leer una obra así hoy en día? Pero igual ha tenido harto impacto y él se dedicó a investigar a Jesús como maestro. Ese fue su tema. Y en el Evangelio, según San Mateo, hay algunos sermones muy importantes. Por lo menos uno debemos conocerlo. Por lo menos uno, que es el más conocido de todos los sermones de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el sermón más conocido en el Nuevo Testamento? Muy bien, excelente. Muy bien. Anotamos un 7. Así. El Sermón del Monte. San Mateo 5 al 7. Y es muy interesante leer el comentario, escuchar el comentario al final de este Sermón del Monte. Porque esto nos ilumina un poco, o mucho, cómo Jesús estaba enseñando. Lo encuentro más rápido aquí que en mis apuntes, así que lo leo aquí. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, esa palabra esencial, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Interesante. Con mucha autoridad, con mucha convicción, con mucha fuerza, con mucha entrega, con mucho compromiso. Y también echa un poco una mala luz sobre la manera de enseñar de los maestros de la ley. Parece que allí faltaba algo esencial. Jesús no estaba enseñando de manera teórica, sino de manera cercana, práctica, cotidiana, realista. Y la gente, cuando uno enseña así, la gente no quedaba dormida. En Santiago había una persona que asistía muy regularmente al culto en alemán, domingo en la mañana, pero que tenía una vida práctica en la semana, o sea, todo el día de pie, moviéndose de un lugar al otro. Entonces, el domingo en la mañana, sentado allí en la banca, evidentemente le venció el cansancio. Y muchas veces se quedó durmiendo en mi sermón. Y mi comentario era, sí, ustedes saben quién es, después se lo voy a decir. Cuando él no se quedaba durmiendo en el culto, mi comentario era, parece que mi sermón hoy fue sobresaliente. Jesús predicaba con autoridad. Anunciaba, y eso también me llamó mucho la atención, anunciaba la buena noticia del reino. O sea, no venía a castigar, no venía a dramatizar, no venía para acusar, sino que venía para anunciar el Evangelio. Evangelio literalmente es buena noticia. Y buena noticia no de cualquier cosa, de una victoria deportiva, también puede ser muy entretenido. Hay algunas cosas que me fascinan del deporte, otras no tanto, pero es importante, yo sé que siempre me había fascinado
cuando Federer ganaba un partido, eso sí. Roger Federer, eso me gustaba. Cuando el famoso tenista ganaba. Y cuando sufrió una derrota me causó, no depresión, pero aflicción, pena. ¿Por qué? Ya. Jesús anuncia la buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. No es una mala noticia. Hoy en día hay tantas malas noticias. Hoy en día nosotros también entendemos mejor por qué a veces conversamos con gente mayor. Tengo muy presente una persona que decía, yo ya no miro las noticias, porque solamente hay malas noticias. Pero yo les digo ahora, hay un canal de buenas noticias. Y ese canal es Jesucristo. Jesucristo nos trae buenas noticias. Y eso me parece tan esencial en un mundo del cual sufrimos también todos. Yo creo que todos. ¿Cuántas malas noticias escuchamos diariamente? ¿Cuántas malas noticias escuchamos de Santiago, pero también del sur? Cuando nosotros nos trasladamos, no sé si ustedes ya saben lo que sigue ahora, pero Richard Wagner nos comentó, mi colega en Santiago durante muchos años, nos dijo cuando nos mudamos a Callao, hizo el comentario, Kurt, tú solamente quieres vivir tranquilamente en Callao y en el paraíso. Y puede ser que a ustedes también les hayan hecho ese comentario cuando ustedes se trasladaron a Puerto Varas. Quieren vivir una vida tranquila y bonita y paradisíaca aquí en el sur. Pero mi respuesta, nuestra respuesta a Richard fue, Richard, totalmente equivocado. En Callao no es el paraíso. Es muy bonito. Lo disfrutamos muchísimo, pero los problemas existenciales son los mismos. Hay personas, igual como en Santiago. Hay enfermedades, hay suicidios, hay matrimonios fracasados. Todo. Hay robos. Los ladrones también vienen hasta Callao. Bien, gracias a Dios no hemos sufrido en Callao de robos, personalmente. Pero el mundo es igual. La naturaleza es distinta, eso es cierto. Y uno vive de manera más cercana con la naturaleza. Y eso refleja cierta paz, no lo niego. Eso hace bien. La vida es más tranquila, es muy cierto. Pero Jesús nos lleva buenas noticias. Y la mejor noticia es la noticia de la paz con Dios. La buena noticia del reino de Dios es el Evangelio. En un mundo en el cual tantos gobernadores, presidentes, personas responsables políticamente, económicamente, anuncian sus programas de su reino y prometen prosperidad, igualdad, mejoría pronto de las condiciones de la vida de los ciudadanos, de los habitantes de su país y quienes también viajan de un pueblo al otro. Estamos pronto en campaña de elección de nuevo presidente y ahí los candidatos también viajan de pueblo a pueblo. ¿Y qué hacen? Anuncian su buena noticia. Conmigo vendrá el paraíso en Chile. Y todos sabemos que no vendrá el paraíso en Chile. Pero algunos les creen. Pero yo no soy apolítico. Pero hay tantas ilusiones.
insistiendo en que tenemos que votar por ellos o ellas, ya que ellos o ellas representan las mejores soluciones y que lograrán la transformación tan anhelada y tan urgente y tan necesaria e indispensable, y pronta y efectiva y radical. Pero Jesús no viene con promesas vacías. Jesús viene para anunciar y para cumplir. Y una vez llegará el reino de Dios en su plenitud. ¿Y qué hace Jesús? No solamente anuncia del reino de Dios, sino que concreto. Curaba. ¿Y qué dice? Toda clase de enfermedades y dolencias. En la filosofía se habla de las existenciales, que son aspectos de nuestra vida cotidiana. Y una de las realidades más cotidianas de nuestra vida son las enfermedades. En Valdivia, trabajando en Valdivia, nos llamó mucho la atención que hay muchos mensajes de WhatsApp: oren para esta persona, oren para este niño, oren para esta persona accidentada, oren para esta operación, oren para, etc. Yo creo que ustedes lo conocen, lo conocemos todos. ¿Cuántas enfermedades? Yo hacía muchas visitas en la clínica alemana en Santiago. Y digo, mi comentario siempre era: hay un piso en una clínica de casi plena alegría, donde nacen las guaguas. Ese es el piso de la alegría. No todos, porque también hay complicaciones, no lo niego. Hay un piso de la esperanza, que es el piso de la traumatología. Ahí la gente entra y sabe casi seguramente que va a salir mejor. Y después había un piso de la repetición. Ahí los pacientes llegaban, volvieron a la casa, volvieron a la clínica, fueron a la casa, y en 2-3 más meses de nuevo estaban allí. El piso de la oncología. Tratamientos continuos. Un piso también de la esperanza. El piso donde la gente tenía la esperanza de encontrar un medicamento eficiente. Me acuerdo, tengo casos presentes, donde me comentaron: espero que este medicamento que se está desarrollando en los Estados Unidos todavía tenga efecto para mí. Y había milagros también, no lo voy a negar también. Hay milagros. Y Jesús ve esa necesidad, esa realidad. Curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y en otros pasajes dice: y curaba a todos los enfermos. No rechazaba a ninguno. No rechazaba a ninguno. Ustedes probablemente saben que de allí nació la medicina moderna. Los primeros hospitales son inventos de los monjes. En los pasos a veces tenían sus hospedajes, pero también lugares de tratamiento, de preocupación por las enfermedades, por los enfermos. Leí un libro de un teólogo, filósofo, analista hindú de la India, cristiano, de Mangalwadi, así se llama. Y él, desde su perspectiva de cristiano, hace un análisis muy interesante de lo que sucede en la India.
Los hospitales en la India llegaron por los misioneros cristianos. En el concepto del hinduismo no hay medicina. ¿Por qué? Porque en el concepto del hinduismo existe el karma. Y el karma significa que yo tenga que pagar por mis actos en mi vida anterior. Y si alguien interviene y me trata y mejora mis condiciones, yo no puedo pagar por mi karma lo que debería hacer. Entonces, el tratamiento no me ayuda para nada para mi próxima vida, porque yo mismo tengo que aceptar, superar esta situación. Y por ello, el concepto de la fe cristiana parte de una convicción totalmente distinta. El buen samaritano es el ejemplo de la medicina. Él ayuda al necesitado. Él acompaña y se preocupa de que sea tratado de manera adecuada. Curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y termino con eso. Jesús sintió compasión, misericordia. Compasión, eso es más fuerte para mí, más fuerte que misericordia. Misericordia ve el corazón de la persona necesitada, del miserable. Eso es cordia para el miserable. Compasión es mucho más comprometido para mí. Y Jesús siente compasión de la gente. Estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Jesús conoce a los cansados y a los abatidos. Y la sensación más esencial de Jesús es la compasión. Jesús es compasivo. Y Jesús es compasivo para cualquier necesidad que tengamos. Jesús tiene compasión de ti y de mí en nuestra situación. No sé cuánta compasión necesitamos. O si decimos, no necesito, estoy bien. O sea, no depende de eso. Pero muchas veces necesitamos compasión. Necesitamos esa mirada compasiva, llena de misericordia de Jesús con el necesitado. Y ahora la pregunta, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Eso nos conmueve a nosotros? ¿O me deja frío? ¿Me deja insensible? ¿O me motiva a compartir a este Jesús con los demás? A anunciarlo a este Jesús, al Rey de los Reyes, al Señor misericordioso, al Señor que predicaba de lugar en lugar, al Señor que anunciaba la buena noticia. Que sea así en nuestras vidas, en mi vida. Amén. Así que casi los habría invitado para el próximo domingo, para el segundo punto, pero eso se lo dejo a ustedes. Y cantemos una de las canciones muy conocidas, Sublime Gracia, Amazing Grace, que escribió un comerciante de esclavos negros, cuando descubrió qué es lo que había hecho. Y entonces alaba la gracia de Dios,
que se ha manifestado en su vida. Cantemos.